En este video vamos a mostrar cómo ejecutar el contraste de T paramétrico para una media en SPSS y cómo obtener la potencia y el tamaño del efecto a través de Power. Para eso vamos a utilizar una muestra de 200 casos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del 2015. Solo de 200 casos, la encuesta original tiene alrededor de 25.000 casos, pero no queremos utilizar una muestra con tamaños tan grandes. Vamos a contrastar la hipótesis de que el tamaño medio de las familias es de 3,1 personas. En este caso vamos a hacer el contraste bilateral porque lo que nos interesa es que el estadístico muestral no sea excesivamente mayor ni excesivamente menor al parámetro, ya que de serlo nos indicaría que nuestra muestra no es representativa, al menos en ese aspecto, de la población a la cual pretende representar. Entonces, en SPSS vamos a analizar, comparar medias, pruébate de una muestra. La variable la tengo aquí marcada, personas, ya voy a utilizar los nombres de las variables para hacerlo más sencillo. Y aquí en valor de prueba es donde incluimos el valor que le vamos a dar al parámetro, el valor de nuestra hipótesis nula. Pinchamos aceptar. Podemos ver que la media muestral es de 3,4. De las 200 personas, solo en 80 casos se registró esa información. Una desviación típica de 1,5 y algo. En el contraste podemos ver que la significación bilateral, que es precisamente la que nos interesa, es de 0,085. Si hubiésemos sido un contraste, si nosotros hubiésemos ejecutado un contraste unilateral, esta significación tendríamos que haberla dividido en dos. ¿Por qué? Porque SPSS lo que hace es tomar este estadístico T y para el caso bilateral, este estadístico T considera esta probabilidad como significación y la suma a la otra probabilidad del otro lado. Cuando a nosotros nos interesa el contraste unilateral, esta significación que nos entrega SPSS duplica la que nosotros debiésemos usar. Por eso la debiésemos dividir con 2 si es que nuestro contraste fuese unilateral. En este caso, como el contraste es bilateral, podemos utilizarla sin ningún problema. Bien, si lo comparamos contra una significación típica de 0,050, esta significación es más alta que un riesgo de error del 5%, por lo tanto no rechazamos la hipótesis nula. Entonces lo que toca ahora es saber cuál es la potencia y el tamaño del efecto. Para eso utilizamos HiPower. Dentro de la familia de test T seleccionamos diferencia desde de una muestra, ya caso de una muestra. El tipo de análisis de potencia es post-hoc. Nuestro contraste es bilateral, por lo tanto cola deben ser 2. El riesgo de error era el que vamos a usar el tradicional, que acabamos de mencionar, 0,05. Y el tamaño de la muestra, aquí debemos poner 80, que es el tamaño que efectivamente tenemos en nuestro contraste. Vamos a determinar el tamaño del efecto. Vamos a saber cuál es el tamaño del efecto de este contraste particular. Para eso pinchamos aquí en determinar. En el valor de la hipótesis nula, la media de la hipótesis nula, ingresamos 3.1. Este programa lo que hace es utilizar el punto como decimal. Y en el valor de la hipótesis alternativa de h sub 1 vamos a introducir el valor muestral. Cuando hagamos el contraste post-hoc, una de las alternativas es utilizar el valor muestral
como valor de la hipótesis nula. Y la desviación estándar, 1.539. Calculamos y transferimos a la ventana principal y podemos observar que el tamaño del efecto, como lo dice ahí el indicador del programa, es pequeño. Está alrededor de 0.20. Procedemos a calcular la potencia y nos indica que la potencia es 0.4. Si lo expresamos en porcentaje y lo aproximamos, diríamos que es un 41% de potencia, lo cual está por debajo del 80%, que es el umbral que se suele utilizar para, para tomar una decisión respecto a la hipótesis alternativa. Entonces, en efecto, el contraste de la hipótesis nula nos dice no rechaces la hipótesis nula, la potencia nos dice no aceptes la hipótesis alternativa, hay un pequeño tamaño del efecto, o sea, la diferencia entre el valor esperado y el valor observado es una diferencia pequeña. Todo esto nos llevaría a concluir que en efecto, por lo menos en lo que respecta a el número de personas en el hogar, esta muestra no se diferencia de la población y la podemos considerar representativa de ella en este aspecto al menos.